escucharon? Sí. Bien. Acá hay más para admitir. Sí, profe. Bien, vamos a hablar de lo que es cateterismo vesical. Es una de las técnicas de enfermería. Y... esto puede avanzar. Uy, se me fue. El cateterismo vesical, ¿qué es? Es un procedimiento que consiste en la inserción de una sonda en la vejiga a través de la uretra. ¿Qué es una sonda? ¿Sí? Podemos decir que una sonda es una tubuladura de punta roma, diseñada para no provocar daño, ¿no? Y que está hecha para ser colocada dentro de una cavidad corporal. Digamos, algunas cosas que no son sondas pueden ser utilizadas como sondas, pero en general nosotros nos vamos a manejar con elementos que son ya fabricados específicamente para eso, para esa función. Pasan de a dos. Bien. ¿Cuándo es necesario realizar un cateterismo vesical o un sondeo vesical? La causa más común es la evacuación de la vejiga. Existen algunos o muchas causas por las cuales la vejiga algunas veces no logra vaciarse en forma fisiológica. Ya sea por una obstrucción, por un problema muscular. Entonces, no se puede vaciar en forma espontánea. ¿Qué pasa? El sistema urinario sigue, ¿no? Los riñones siguen generando orina y siguen llenando la vejiga. Y la vejiga tiene una capacidad máxima. Entonces, cuando estamos en un 70% de esa capacidad máxima, ya tenemos la sensación de micción. Hay gente que la tiene abolida por alguna causa, la sensación de micción, o puede tener una interrupción. Entonces es necesario la evacuación de la vejiga. Para eso se coloca la sonda. Otra de las causas puede ser tomar una muestra de orina. Tomar una muestra de adentro de la vejiga, que no esté contaminada con bacterias de la uretra y de la parte exterior del cuerpo. Entonces se toma una muestra que llamamos estéril. La tomamos de adentro de la vejiga con una sonda. Otra de las causas puede ser determinar la orina residual. Existen patologías como, por ejemplo, la hipertrofia prostática, que generan en el hombre un residuo, ¿sí? Una orina residual. Nunca se termina de vaciar totalmente la vejiga. Entonces, ¿qué se hace? Se mide la cantidad de orina que queda dentro de la vejiga. ¿De qué forma? Se coloca una sonda y se extrae toda esa orina. Entonces sabemos que quedan, por ejemplo, volumen X, 100 centímetros, 60 centímetros. O sea, cuanto mayor sea el volumen que queda, más problemático es la patología del paciente. Otra de las causas es permitir la cicatrización de las vías urinarias. Hay cirugías que se hacen por vía uretral, ¿no? Como la cirugía de próstata, donde hay lesiones en la uretra, y para favorecer la cicatrización hay que evitar el contacto de ese tejido con la orina. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una sonda, de esa forma la orina no va a pasar por la uretra, va a salir por la sonda, sin infectar esa herida, sin mantenerla húmeda.
Entonces favorecemos la cicatrización. Otra situación puede ser la realización de irrigaciones vesicales. A veces puede haber cirugías de la vejiga donde hay un sangrado. Entonces, es necesario evitar la formación de coágulos dentro de la vejiga, que después van a ocluir la uretra o van a provocar infección. ¿De qué forma se evita eso? Se hace una irrigación, lo que muchos, o lo van a encontrar en algunas bibliografías como lavado vesical. Se hace una circulación de agua, ¿no?, en forma controlada, que lo que hace es remover en forma constante ese residuo sanguinolento que queda dentro de la vejiga y lo diluye. Entonces, pero sale a través de la sonda. Otra situación es el control estricto de la diuresis del paciente, como podría ser en un postquirúrgico inmediato, o ante una situación donde el paciente tiene un problema hemodinámico importante y es necesario medir la diuresis exactamente. Para eso se coloca la sonda. Muchas cirugías exigen también que el paciente tenga colocada una sonda por una cuestión de higiene. Y después, una de las causas, de las otras causas, es hay personas que tienen incontinencia urinaria. Eso es decir que no retienen orina en la vejiga, ¿no? La incontinencia es la incapacidad de retención que tenemos todos en condiciones de normalidad. Entonces tenemos sensación de micción cada tantas horas cuando la vejiga se llena. La incontinencia es la pérdida de esa capacidad, de ese control, ¿no? Y eso hace que salga en forma permanente orina por la uretra. Y eso lo que va a hacer es, si el paciente está postrado, tiene lesiones en la piel, podrían llegar a contaminar esas heridas con orina y favorecer la infección. Esas son una de las tantas causas, o las principales causas por las cuales se coloca una sonda. Yo les había hablado del tracto urinario. Tenemos que tener en cuenta que el tracto urinario es idéntico en el hombre y la mujer, ¿no? La orina se genera en los riñones, desciende a través de los uréteres hacia la vejiga y a través de la uretra se sale al exterior del cuerpo. La diferencia está dada en el largo de la uretra, y en la mujer la uretra tiene de 2,5 centímetros a 3, no más, y en el hombre tiene alrededor de entre 12 y 14 centímetros, y en el caso del hombre la uretra está envuelta por la próstata. Por eso, en situaciones de hipertrofia prostática, la uretra se ve comprimida y no permite el paso de la orina. Acá yo les puse una imagen donde pueden ver la diferencia de tamaños de las dos uretras en lo que es mujer y hombre, ¿no? Esto uno lo tiene que tener en cuenta al momento de la colocación, porque anatómicamente son distintas. Una es recta prácticamente, la de la mujer es recta, lo que no genera demasiados trastornos para la colocación. El trastorno más importante que podemos tener en la mujer, de una mujer sana, es la ubicación del meato uretral, que a veces está como escondido. En cambio, en el hombre tenemos esta doble curva que tiene que pasar la sonda. Nosotros tenemos que hacerla avanzar a través de esas curvas, para lo cual tenemos que rectificar la posición de la uretra. Nosotros lo que vamos a manipular el pene de forma tal de rectificar la posición de la uretra para facilitar el avance de la sonda durante la colocación.
¿Cuándo no debemos colocar la sonda? ¿Cuándo está contraindicado? ¿Y por qué está contraindicada? Siempre que hablamos de contraindicaciones es porque si hablamos de un procedimiento, el procedimiento tiene que generar beneficios. Siempre todo procedimiento tiene riesgos, y hacemos ese balance que todo el mundo llama costo-beneficio, ¿no? Siempre el beneficio tiene que ser mayor que el costo. O sea, no podemos, si hay riesgo de lesionar colocando la sonda, no la vamos a colocar. Como les decía, una de las causas es la inflamación de la próstata, la prostatitis aguda es una de las causas. Otra de las causas para no colocarla sería que haya lesiones uretrales, ya sea por una colocación previa de una sonda, ¿sí? Una mala colocación, o por una cirugía. Los traumatismos uretrales, ¿sí? Que estarían más o menos en la misma línea que las lesiones uretrales, ¿no? Acá habla de estenosis y fístula en las lesiones, y en traumatismos, cuando hablamos del traumatismo pélvico, puede provocar traumatismo uretral también. Entonces, eso podría ser, podemos hablar de que con un traumatismo pélvico como el que se puede tener, por ejemplo, cuando uno choca con la bicicleta y golpea con el manubrio o con el volante del auto, ¿sí? Donde pega con la pelvis, ¿sí? O una patada en la pelvis, jugando un deporte, o sea, haciendo un deporte, ¿no? Existen muchas causas por las cuales uno se puede golpear la pelvis. Cuando nos golpeamos la pelvis, está contraindicada la colocación hasta tanto no se tenga la seguridad de que no hay daño ni en la vejiga ni en la uretra. Siempre con los traumatizados se hacen estudios, ecografías y radiografías que nos van a permitir determinar que no hay lesión. Una vez que sabemos que no hay lesión, la podemos poner. Pero ante la duda de una posible lesión, no lo podemos poner. La incontinencia urinaria no es una causa de colocación. Digamos, van a encontrar bibliografía vieja que le pone la incontinencia urinaria como causa de colocación de vía. No, no es una causa, es una contraindicación. Hoy usamos pañales, tenemos pañales muy buenos, ¿no? Pañales de adultos, pañales de niños, todo, en cualquier edad podemos usar pañales que son altamente eficientes, o podemos usar otro tipo de dispositivos que ya vamos a ver, como los colectores urinarios. Como todo procedimiento, siempre hay riesgos. Todas las cosas que hacemos implican un riesgo. Uno tiene que saber que lo que hace puede provocar algún tipo de daño para poder prevenirlo, para poder evitarlo. El primer riesgo es la posibilidad de provocar una infección. O sea, nosotros estamos poniendo un cuerpo extraño dentro de la vejiga. Eso es lo primero. Entonces, ese cuerpo extraño tiene que estar estéril. Es condición sine qua non que esté estéril y que la técnica de colocación sea totalmente aséptica. Lo que hablábamos hoy en otra circunstancia del catéter, bueno, este es un catéter que también tiene que estar estéril, con una técnica aséptica, con todos los cuidados. Otra posibilidad otro riesgo es la posibilidad de lesión uretral durante la colocación, lo que se denomina una falsa vía. ¿La falsa vía qué es? Uno, ante una colocación dificultosa o una sonda a veces muy rígida, existen de distintos materiales, desde el látex hasta el plástico, pasando por los látex siliconado y los plásticos siliconados en el punto intermedio, que son
un poquito más rígidos pero más flexibles, pero más blandos. Cuanto más plástica la sonda, más rígida y más posibilidad de lesión, porque el plástico es más rígido que el conducto, entonces puede lesionar y puede hacer lo que se denomina falsa vía. Hay posibilidad de provocar hematuria durante la colocación. Cuando la sonda está ingresando, la fricción, ¿no? La fricción esa que produce, que no la evitamos al 100% por más lubricante que utilicemos, puede lesionar la mucosa del conducto y consecuentemente después tenemos hematuria. O incluso puede haber hematuria por lesión en la vejiga si, por ejemplo, en el caso de una mujer usamos una sonda larga y la introducimos toda, o sea, la sonda de la mujer, si el meato tiene 3 centímetros, ¿para qué vamos a introducirla 20 centímetros? ¿No? Ese exceso que metemos podría lesionar la parte interna de la vejiga. Otra posibilidad es lesión por tracción del balón. Esto es algo que algunos pacientes, sobre todo si tienen alteración de pérdida de su lucidez, excitación psicomotriz, a veces desconocimiento en el manejo del coso, se tironean la sonda, la tiran hacia afuera, y el balón, como tiene entre 5 y 15 centímetros de agua, ¿no? Por una uretra que tiene unos 6 milímetros de diámetro, sale por ahí, produce una lesión. Imagínense lo que es sacar una pelotita, que sería por ahí de este tamaño, por un orificio que es más finito que mi dedo. Va a provocar una lesión. Otro Profe, ¿se riesgo puede es... evitar eso? ¿Cómo? Si se puede evitar de que sea así de, digamos, de ancho. No, los tamaños están, ahora vamos a ver, digamos, tienen una razón de ser. ¿No? El balón tiene que tener ese tamaño porque si no, no produce la oclusión que tiene que... Lo que pasa es que el balón lo que hace es un sello, para que no haya pérdida perisonda. No es lo que debe retener la sonda, el balón. La sonda se retiene fijándola en la pierna del paciente. Si uno no le pone esa fijación, se puede tironear hasta con la misma bolsa, y ahí es donde produce la lesión. Otro riesgo es el riesgo de retención urinaria por obstrucción de la sonda. La sonda también se puede obstruir, ¿no? A veces el paciente tiene un proceso infeccioso donde hasta tiene pus dentro del tracto urinario, el pus se endurece dentro de la sonda y la ocluye. O coágulos, o sea, se puede obstruir la sonda, existen muchas causas. Y otra complicación son los trastornos psicológicos por el uso de la sonda. O sea, uno cuando piensa en la sonda en el hospital. Estamos en la cama, internado y qué sé yo. No. Muchas veces el paciente debe salir con ese dispositivo a su vida diaria, a su trabajo, a su casa, y por ahí está meses con la sonda. Entonces, eso, ¿no? A pesar de que existen dispositivos que se pueden ocultar, que no anda el paciente mostrando que tiene una sonda, pero que por el tipo de cuidados y por esa limitación y por todo lo que significa, ¿no? Estar con una sonda, con una bolsa llena de orina atada en la pierna, eso nos puede generar trastornos psicológicos a cualquiera. No es una situación natural, es solo una situación terapéutica, y no todos la viven de la misma forma. Eso nos puede generar trastornos psicológicos.
Existen alternativas al procedimiento del sondeo vesical. No siempre se pueden utilizar, pero mientras se puedan utilizar, son válidas y hay que tratar de utilizarlas. El sondeo vesical tiene que ser la última alternativa, no la primera. Ustedes van a ver en la bibliografía que está planteada como la primera, sobre todo en bibliografía que no es tan nueva. Actualmente es la última alternativa. Las alternativas son, una es el colector urinario externo, que hay tantos masculinos como femeninos, el uso de pañales, que como les decía son muy efectivos, ¿no? Hoy, y todo el que tiene hijos sabe que se puede mantener la piel seca y limpia con un buen pañal. Y otra es el uso de orinales. El uso de orinales obviamente implica o que enfermería preste más atención a ese paciente para que cuando el paciente, cada vez que necesite el paciente tener su micción, tenga a su disposición el orinal limpio, seco, y lo ayude digamos, a utilizarlo y después a higienizarse, ¿no? Para que la persona, una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Que no pierda su dignidad ante esto. La eliminación es una necesidad básica. Siempre se tilda como que son cosas degradantes, ponerle el orinal o ponerle una chata a alguien. No, cuando alguien necesita de esto, es uno de los mayores grados de dependencia, ¿no? Y si uno lo hace correctamente, con todo el respeto y la técnica que tiene que aplicar, la persona se va a sentir más que agradecida. Porque no pierde esa dignidad que todos necesitamos, y ese respeto. Y lo puede vivir como es una situación transitoria hasta que me cure. Así deberían poder vivirlo todos. No siempre pasa. Bien, acá le puse unos ejemplos. Estos de arriba son orinales. Este es femenino, el de la izquierda es femenino. Ven que la boca es distinta. Y el masculino es como un tubo. El orinal bien colocado evita que se moje la cama. Tiene que estar bien apoyado. Y por supuesto, cuando el paciente lo va a usar, tiene que estar seco. Seco, limpio y desinfectado. Siempre se los desinfecta con lavandina, con cloro. Estos son colectores urinarios. Los colectores femeninos no están muy difundidos, ¿sí? Hay lugares que los usan, no en todos lados, son más difíciles de conseguir, mientras que los colectores masculinos, ¿sí? Son como un preservativo que se fijan con una cinta, como si fuera un preservativo que tiene en la punta un embudo que se conecta. Esto va conectado a una tubuladura y una bolsa colectora. En ambos casos, los dos colectores van a una bolsa colectora. Es como si fuese una especie de sondeo externo. Entonces permiten hacer la recolección sin que el paciente se humedezca, se moje. Esto exige mucha limpieza, un manejo muy limpio, ¿no? Porque si no le puede, sobre todo en el hombre, le puede, si uno ajusta demasiado esto, corta la circulación, puede hacer edema de glande, si no se higieniza correctamente, el pene, no el colector, se puede provocar hasta infecciones. Entonces, también tiene un manejo restringido. Pero bueno, es una alternativa. Existen básicamente dos tipos de cateterismo. Uno es el intermitente y otro es el permanente. El intermitente es el que hacemos para, por ejemplo,
vaciar una vejiga, es decir, mitigar inmediatamente la distensión vesical aguda. La vejiga está muy llena y es necesario vaciarla. Se hace un cateterismo, se vacía la vejiga y se retira la sonda. Otra es la toma de una muestra, ¿no? La toma de muestra con 3 centímetros de orina en general está más que bien. Eso se suele hacer sobre todo para los cultivos y fundamentalmente en niños. Se toma la muestra con sonda, porque es muy difícil a veces que un niño haga una micción controlada. Otra causa es medir el volumen residual miccional. Otra es la administración de fármacos. Necesitamos administrar un fármaco a la vejiga, se coloca la sonda, se administra y se saca. Después existe el sondeo permanente, que es el que se usa para medir las diuresis en forma estricta y continua, ¿no? Necesitamos medir la diuresis en forma muy estricta durante el tiempo que el paciente esté en terapia intensiva y se le coloca una sonda. Puede ser por estudios y tratamientos, ¿no? A veces está combinado, entonces se deja con la sonda. Otra es el tratamiento de la retención urinaria. Entonces, mientras se trabaja sobre la causa de la retención urinaria, el paciente está con una sonda para que no vuelva a ser una retención urinaria aguda. Y otra es realizar la irrigación vesical continua o permanente, o sea, para un lavado vesical. Un lavado vesical puede durar varios días a veces, entonces es necesario una sonda permanencia. La diferencia de estos cateterismos también está dada en el tipo de sonda. La sonda para sondaje intermitente, ¿sí?, carece de balón, de ese balón que yo les decía, y la que es permanente tiene un balón de fijación. Acá yo les puse unas imágenes para que ustedes los reconozcan. Las sondas con balón son las sondas Foley. Son sondas que se llaman de 2 vías. Una vía, que es esta, la que tiene la terminación azul y un piquito blanco, esa es la vía para insuflar el balón. Y la otra vía es la que conecta con el orificio donde drenaría la orina. Las de 3 vías tienen una vía para el balón, una vía para el ingreso, ¿sí?, que es la más chiquitita de afuera, es para el ingreso del líquido de lavado, y otra vía para la salida del líquido de lavado. Se usan para lavado. Y las Nelaton, ¿ven?, son sondas sin balón, de distintos, o sea, yo les puse acá como para que vean que hay de silicona o de látex, hay intermedias, ¿no? O sea, el plástico siliconado o látex siliconado, lo que va a variar la dureza. También hay de distinto largo. Acá donde ven esta de silicona, la de arriba es una sonda para mujer, la de abajo es una sonda para varón. En general las sondas tienen alrededor de 40 centímetros de largo, y por lo menos acá en el Hospital de Bariloche no se utilizan las sondas para mujer. Se usa indistintamente la misma sonda para los dos, o sea, se compran todas sondas de 40 centímetros de largo y se utilizan para varón o mujer. Esto para que ustedes conozcan el material, por lo menos en fotos, y lo vayan reconociendo. Esta sonda, ¿sí?, cualquiera de ellas, se conecta a una tubuladura, y esa tubuladura va soldada a una bolsa colectora. O sea, la bolsa colectora viene con la tubuladura ya soldada, y tiene un pico para conexión a la sonda, ya sea
la permanente o la intermitente. Esto no se vacía así nomás, sino que se vacía con ese circuito. ¿Por qué? Porque ese circuito garantiza la no entrada, el circuito es estéril, la bolsa colectora también está estéril, entonces ese circuito disminuye el riesgo de entrada de bacterias hacia la vejiga. ¿Qué necesitamos para el cateterismo vesical? Necesitamos como si fueran dos equipos, en realidad. Necesitamos un equipo para hacer la higiene y un equipo para el sondeo o el cateterismo propiamente dicho. Entonces, vamos a necesitar guantes no estériles, esos que llaman manoplas. Lo correcto es decir que son guantes no estériles. Necesitamos una esponja con agua jabonosa, agua tibia y algún tipo de jabón. Necesitamos también una chata, ya sea para hombre o mujer, para hacer la higiene. Después vamos a necesitar gasas estériles, vamos a necesitar tela adhesiva, vamos a necesitar povidona yodada o clorexidina, cualquiera de los dos sirve. Vamos a necesitar guantes estériles, tenemos que tener una pinza Kocher, la chata como les había dicho, una compresa fenestrada. La compresa fenestrada es una tela, ¿no?, que tiene aproximadamente 40 por 40, y la fenestra es un orificio. El orificio nosotros lo vamos a poner, en el caso del hombre, vamos a pasar el pene por el orificio, y la compresa nos va a hacer un campo de trabajo. Y en el caso de la mujer vamos a cubrir todo, y lo único que vamos a ver va a ser la vagina, a través del orificio de la compresa, de la fenestra. Necesitamos un lubricante hidrosoluble. Y tiene que ser estéril el lubricante. Esto ténganlo en cuenta porque van a encontrar bibliografía donde les dice vaselina. Y no es vaselina lo que tenemos que usar. Necesitamos salvo que la vaselina sea estéril. Y tiene que ser hidrosoluble, que se pueda diluir en agua después. No que quede como una grasa dura. Necesitamos agua destilada para insuflar el balón. Acá también van a encontrar bibliografía que dice solución fisiológica. No, agua destilada. La solución fisiológica en un balón lleno durante muchos días decanta toda el sodio sobre el balón y lo deja duro. Entonces nosotros cuando retiramos el agua, el balón queda inflado igual, ¿no?, como armado. Entonces la extracción de la sonda es traumática. ¿Por qué? Porque el balón, o hay que hacer algún procedimiento para que se diluya el balón. Cosa que no es fácil. Entonces tiene que ser agua destilada. Entre 10 y 15 mililitros porque, de acuerdo a la sonda que utilicemos, es la cantidad de agua que vamos a utilizar. Cada sonda, de acuerdo a su medida, nos indica ahí en la misma boquita donde está de conexión, nos dice cuánto tenemos que usar de agua, ¿no? Cuál es el mínimo y cuál es el máximo para que ese balón funcione correctamente. Después vamos a llevar la sonda Foley o Nelaton de acuerdo al tipo de cateterismo que vamos a hacer. Las medidas para un adulto, yo les voy a dar nada más que las del adulto, hay más medidas, van a oscilar entre 12 French y 18 French. O 12 Charrier y 18 Charrier, como quieran. Me gusta French.
Vamos a necesitar la bolsa colectora de diuresis, que dijimos que viene con su tabuladura, y el gancho para colgar esa bolsa. A veces hay bolsas que tienen un gancho, hay bolsas que tienen dos. Bueno, depende del modelo. Acá yo les puse cómo viene la bolsa viene en un envase estéril. Viene la bolsa en el medio, en general está doblada en dos, y su tubuladura. La tubuladura tiene un capuchón protector. Acá tiene una sonda de primera línea, es de silicona. El lubricante